Vamos ahí a Jonás, capítulo 1, verso 1. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Diga conmigo: Jonás, hijo de Amitai. Y aquí viene lo que le dice el Señor. Dice: levántate y ve, dice, a la gran ciudad. ¿De dónde? De Nínive. Y pronuncia, dice, mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Amén, oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque es tu presencia la que se mueve y se moverá en medio de esta palabra que tú has puesto en esta mañana en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo se mueva. Señor, estremece las mentes, estremece nuestros corazones, Señor, porque nos vas a hablar algo poderoso. Vas a dirigir nuestro corazón. Vas a dar, Señor, una directriz precisa a nuestro espíritu. Estás, Señor, haciendo algo poderoso. Hay un avivamiento que está avecinándose y estamos siendo entrenados, preparados para lo que tú quieres hacer. Y nuestro corazón va a perseverar en estas palabras que tú nos estás dando, porque estamos creyendo que la formación del Espíritu va a traer solidez a nuestro corazón y vamos a alcanzar a miles para Cristo Jesús, y este reino será engrandecido porque hay un pueblo que le cree a Dios, porque hay un pueblo que se estremece ante el poder de su palabra, porque hay un pueblo que escucha, porque hay un pueblo que se le abren los oídos y hay un pueblo que mueve su lengua, sus labios en alabanza, en gratitud, porque es el poder del Espíritu Santo moviéndose en tu corazón en esta mañana. Y vamos a oír, vamos a recibir y vamos a dar fruto de todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de su pueblo. Si usted lo cree, diga amén, amén. Den un aplauso fuerte a Jesús. Amén, amén. Estamos viviendo desde la perspectiva de la iglesia un tiempo de trabajo, pero hay un tiempo de asombro, hay un tiempo de dedicarnos a lo que Dios nos está empujando como iglesia. Y le he llamado esta mañana proclamando el nombre de Jesús. Creo que el nombre de Jesús es lo que nos ha salvado. Todo aquel que invocare, dice la Escritura, el nombre del Señor, será salvo. Y todos los que estamos aquí, si usted ha invocado el nombre del Señor, Dios le ha dado una barca donde quizás usted se estaba hundiendo en algún lugar, pero hay una barca que Dios le ha dado para poder sostenerse, así como Dios manda a Noé y le dice: construye un arca, símbolo de la salvación que hay en Cristo. Y dice que todos los animalitos subieron, y subieron 8 personas, y las salva el Señor en medio de una perversa generación. Estamos quizás nosotros moviéndonos en una directriz, en una forma en que la iglesia está siendo apuntada hacia el fuego de Dios. Dios está poniendo una dirección hacia lo que Él quiere hacer con su pueblo, para dar testimonio de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros aquí en Chile. Dios le está preparando a usted, a sus hijos. Estamos preparando personas, por eso hay discipulado, por eso hay instituto bíblico. Por muchos años, yo he visto los últimos 13 años haciendo clases en el instituto bíblico, viendo a mucha gente que está siendo preparada, y muchos de los que están aquí están siendo un instrumento hoy en sus manos. Yo por eso la semana pasada les decía, mientras estaba dirigiendo la alabanza, o parece que estaba coordinando, muchas veces nosotros decimos: Dios quiere usarme, y siempre lo lanzamos hacia adelante, pero Dios nos llama hoy día a ser hechos instrumentos poderosos en sus manos. Desde el momento que nosotros fuimos llamados por Jesús, Dios nos considera instrumentos en sus manos. No posterguemos lo que Dios está haciendo, no postergue lo que Dios le ha dado a su corazón. Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y le dice:
tengo solo una vara, pero en esa vara y con ese instrumento Dios lo usó para abrir el Mar Rojo, para presentarse ante Faraón y liberar un pueblo de la opresión del enemigo. Yo le digo, ¿qué tiene usted en su corazón en este día? Y vamos a ir ahí a la palabra de Dios. ¿Sabe? Jonás, este profeta, este libro que se erige aproximadamente en el año 800 antes de Cristo, él ya hacía profecía, era un profeta importante, aunque es un libro muy cortito, y lo vemos nosotros en el Instituto Bíblico, Profetas Menores, y se estudia, son 4 capítulos, y ahí vemos la historia de un hombre que es llamado para hacer la voluntad de Dios. Es llamado con un mensaje, y lo vamos a ver ahí en el primer versículo, si me pueden ayudar ahí arriba, cuando le está diciendo Dios una palabra y le está diciendo, anda a Nínive con una palabra de juicio para ese lugar. Nínive era parte del imperio asirio, y los asirios eran un pueblo violento, sanguinario, eran asesinos, eran una máquina, como se dice en las películas de acción, una máquina de matar. Ellos eran entrenados para matar, para ir a la guerra, y eran enemigos de Israel. Y dentro de Jonás había un espíritu muy nacionalista. Él amaba a su pueblo, él amaba a su nación. Y Dios le manda a decir un mensaje un poco difícil. Le dice, anda y di que yo voy a destruir ese lugar. Pero no es solo eso. Dice, no es tan fácil ir a dar ese mensaje de destruir porque puede suceder. Pero por Jonás cruza un dilema tan tremendo, y eso quiero que pongamos mucha atención en los próximos minutos. Dios le dice a Jonás que vaya a decir algo terrible, pero dentro de Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia y que los podía perdonar y los podía sacar del lugar de la muerte para llevarlos a la vida del Dios de Israel. Y él decía, yo no voy a ir porque yo tengo una fama, porque yo tengo un reconocimiento. De hecho, Jonás fue un profeta también para el rey Jeroboam II. Él le dice, a pesar de que Jeroboam II había sido un mal rey, era idólatra, era violento, y Dios tiene misericordia de Israel, le dice por medio de Jonás, le dice, ese pueblo no va a sufrir por este periodo, mi pueblo Israel, y se van a extender y no voy a dejar que los enemigos vengan. Y era reconocido Jonás. Se habla poco, pero hay esas pocas intervenciones de Jonás para los comentaristas, para los historiadores, muestran que Jonás tenía una palabra dicha por el mismo Dios a su corazón, y se cumplía esa palabra. El miedo de Jonás es que si él hablaba destrucción, ese pueblo se podía arrepentir. ¿Qué dilema puede haber en un mensaje de un profeta que tiene miedo a perder la reputación por decir lo que Dios quiere que se diga? Jonás, no solamente la historia que uno cuenta en la escuela dominical, y vino un pez muy grande y ¡pum!, dice, se lo tragó. Y uno lo ve como una persona. Se supone que Jonás tenía aproximadamente entre 30 y 50 años. Y esta persona estaba disponiendo su vida. Pero pasa algo tan grande que él tiene que huir, porque él tenía miedo de que Dios cambiara su opinión. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos manda a decir algo y digo, pero ¿por qué le voy a ir a predicar a esa persona que me hizo tanto daño? Porque capaz que Dios lo perdone. ¿Por qué tengo que ir a perdonar a esa persona que quiso hacer daño a mi vida? Porque Dios lo puede perdonar, puede conocer a Jesús como lo conocí yo. ¿Qué cosas hay en nuestros corazones donde hay rencor, hay dolor, hay decepción, hay desengaño, hay pruebas, hay divorcio? Y dice, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿O cómo la voy a perdonar? No, me hizo tanto daño. Capaz que Dios lo perdone. Ese mismo sentimiento estaba dentro de Jonás, porque sabía que Dios era un Dios de misericordia. De hecho, lo vamos a ir viendo. Entonces Jonás tiene que huir, porque él dice, yo no voy a hacer
la voluntad de Dios. Y a veces Dios nos manda y nos está llamando para un propósito que es muy distinto a lo que estamos haciendo. Y Dios nos empuja. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Dios te ha llamado a predicar, Dios te ha llamado a enseñar, Dios te ha llamado a distintas cosas, pero sobre todo a proclamar el nombre de Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos excusas y nos escondemos como Jonás? Pero cuando nosotros le decimos sí al Señor, las cosas cambian. Y Dios quizás nos está apretando un poco. Y Dios nos está presionando. Porque tenemos que hacer y cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Esto es como navegar. Pero también hay un timón. Pero cuando soltamos ese timón lo tiene que guiar el Espíritu Santo y nos va a dar la dirección. Dice que Jonás va y baja. Dice, Tarsis va a Jope. Y después se esconde en una embarcación, ¿se acuerda? Y él se esconde y se duerme ahí. ¿Qué sucede después? Comienza una tormenta. Porque él tenía que ir a predicar a Nínive y Tarsis estaba al otro lado, estaba yendo en contra. ¿Cuántas veces nosotros estamos yendo en contra de lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, mira, yo quiero que estés aquí, quiero formarte, quiero levantarte, quiero usarte en la predicación, quiero usarte en esto otro, pero es Dios que te está llamando? Y tú dices, no voy a hacerlo. Pero hay un fuego que no se puede apagar en aquellos que han sido llamados. Tú querrás, yo querré extinguirlo, pero es Dios que está dentro de nosotros que va a hacer que nos acerquemos a la llama. En este tiempo del mover de Dios que estamos impulsando como iglesia, que todos nos involucremos en las áreas que tenemos que servir y ayudar para alcanzar al perdido, para proclamar el año agradable del Señor, es que podamos entender que escondernos no sirve para nada. Yo ya dejé de luchar con Dios en muchas cosas y le estoy diciendo, sí, Señor, llévame donde tú quieras. Aquí estoy. Yo antes de casarme estaba terminando la universidad y me había ganado una beca, me iba a ir fuera del país. Y Dios me dice, no es el tiempo. Me caso, formo mi familia, estamos consolidando aún, estamos formando. Ya vamos a cumplir 18 años de casados este año. Nos casamos muy jóvenes y vemos como Dios ha ido bendiciendo nuestro corazón en el Señor, de prepararnos para lo que Dios está haciendo, creyendo que Dios quiere hacer cosas más lindas con nosotros, y no solo con nosotros, con toda la iglesia. Pero ya no podemos huir de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios te está llamando a servirlo. Dios te está llamando a que digas lo que tienes que decir. Dios te está llamando a que puedas proclamar el año agradable del Señor. Él te ha dado dones y talentos. ¿Qué has hecho con aquello que Dios te ha dado? Callarás la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Te esconderás dentro de la embarcación porque la tormenta está en medio de la mar. Y Dios usa la tormenta. Dios usa los procesos. Y cuando uno se da cuenta que los procesos son para empujarnos a hacer su voluntad, tú te dejas llevar. Y dice la Escritura, ahí ya más adelante, en el capítulo 1 y 2, empieza a ocurrir una situación terrible. La embarcación donde él se había escondido, comienza una tormenta extraordinaria. Ellos estaban ahí, temiendo por su vida, y Jonás estaba escondido ahí en la embarcación. Y esa situación que sucedía ahí era porque Dios había permitido de que el dolor llegara a ese lugar y afectara a todo. Y todos empiezan a clamar a sus dioses y empiezan a decir, ayúdenos, ayúdenos. Y querían establecer la barca para que nadie se hundiera. En algún momento quisieron llevarla a la orilla, dicen. Ahí mismo el relato. Pero Jonás seguía durmiendo. Y cuando se da cuenta que había una tormenta, él siente en su corazón que esa tormenta era por su causa. Y dice, yo soy el culpable, yo soy aquel por quien
esta tormenta ha sido causada. Por favor, dice, sáquenme de aquí, arrójenme al mar. Él quería huir del propósito de Dios, estaba dispuesto a morir por no hacer la voluntad de Dios. Y a veces dejamos que las cosas sucedan. Nos entregamos a este sistema, a las malas amistades. Prefiero alejarme de Dios. Me voy a ir al mundo. Voy a volver a la droga, voy a volver al alcohol. Voy a volver a este mundo, a este sistema. No me importa. Voy a alejarme. Ahí Dios jamás me va a encontrar porque Dios es santo. Porque ahí hay pecado. Dios, ¿cómo se va a acercar ahí? Pero ahí mismo Dios te va a ir a buscar. Dios te va a ir a buscar al centro del huracán, al centro de la tormenta. Y aunque tú pidas que te arrojen al mar, aunque nos pidan arrojarnos al mar, Dios te va a sacar de él y va a cumplir su propósito. Te va a enviar para que digas lo que tengas que decir. Y dice la palabra de Dios que Dios preparó de antemano un pez. Y dice que cuando a él lo lanzan, no lo querían lanzar ahí dime y derete, estaba la tormenta y lo lanzan. Y ocurre algo extraordinario. Dice la Escritura que inmediatamente que lo lanzan, la tormenta se calmó. La tormenta viene a causa muchas veces del propósito que Dios tiene con nosotros. La tormenta te empuja, nos empuja al propósito de Dios. ¿Por qué me ocurre a mí? ¿Por qué me sucedió esta situación? Lo he perdido todo, no tengo dinero, se acabó todo, no tengo empleo, me pasa esto. Llego de visita a mi suegra. No, mentira. No, mentira. Yo amo a mi suegra. Feliz día, suegrita. Una mujer del Señor que la voy a ir a ver en la tarde. Te amo, suegrita. Formó a mi esposa, una mujer del Señor, desde chiquitita sirviendo al Señor, cantando al Señor con sus hermanos, ministrando al Señor desde muy pequeña también. Un paréntesis, siempre yo escucho audios que tienen en la casa mis suegros, los dicen con alegría y ubican los cassettes, ¿cierto? Y mi suegro grababa todo en cassette, tiene maletas de cassette, todo grabado, hermano, ¿sí? Toda la historia familiar está en cassette, se lo digo al tiro. Y muchas veces escucho a mi esposa que hacía una radio cristiana jugando a eso y le ponía play. Aquí estamos con la radio de los panditas. El predicador es el osito panda. Y grababan eso. Y desde muy chiquitita mi esposa, sirviendo al Señor, y su familia la formó. Cierro paréntesis. Cuando Dios tiene un propósito con alguien y uno no se deja llevar por el propósito de Dios, a veces Dios usa las tormentas para empujarnos a lo que Él quiere hacer. Y Él quería morir. Puedes buscar la muerte. Quisiste suicidarte a lo mejor. Lo intentaste. Yo no sé para quién esta palabra, especialmente en esta parte. Pero Dios no te dejó morir, como la historia que cuenta Jaime. Y Dios había preparado un propósito. Dicen algunos comentaristas que probablemente Jonás estuvo o al borde de la muerte o murió dentro del pez. Y Dios le permite volver al propósito. Porque Jesús después habla adelante, dice: ¿qué señal le será dada a esta generación? La señal de Jonás. Así como Jonás fue retenido dentro del pez por 3 días, 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre descienda hasta las profundidades del abismo. La muerte ha huido para dar lugar a que estés aquí en esta mañana. ¿Y usted sabe por qué tiene que ser un pez? Porque Nínive tenía un dios que se llama Dagón. Y Dagón fue evolucionando ese dios y tenía forma de pez. No podían escuchar a cualquiera. Pudieron escuchar a un profeta que salió dentro de un pez. Y ellos creían que era un profeta de Dagón.
Pero cuando ellos conocen al Dios de Israel, ellos se dan cuenta que era una palabra distinta. Venía juicio sobre ellos, pero si ellos cambiaban, el juicio de Dios se iba a transformar en misericordia, se iba a transformar en gracia, se iba a transformar en oportunidad. De la misma muerte sale la vida, de la misma muerte sale la resurrección, de la misma muerte sale Jesucristo, de la misma muerte nos da vida a nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero es el Espíritu, dice, que nos dio vida juntamente con Él. Es el Espíritu que nos sacó del Seol. Ese era nuestro destino, al infierno. Mas Dios nos ha dado vida nueva. Aleluya. ¿Dentro de qué pez te encuentras hoy? Y dice que Jonás eleva una oración y lo lanza y dice: yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y empieza a predicar, y aún ahí el hombre iba predicando por las calles. Era una ciudad extensa, muy grande, muy grande. Pero había un enojo dentro de Jonás. Y dice que les predica. Y aún el rey del lugar dice que estaba sentado y dice que él conoce y escucha el mensaje y ordena a todos que se vuelvan al Dios de Jonás, al Dios de Israel. Porque cuando hay una palabra del Espíritu que Dios te ha dado, Dios la va a respaldar. Va a mover el corazón de gente importante. Cuando he tenido que hablar con gente que usted dice es imposible que escuche la voz de Dios, empresarios, gente que a lo mejor usted en su vida pensó hablarles de Cristo, es el Espíritu que va a respaldar la voz que se declara en ese minuto. Usted y yo no sabemos lo que Dios va a hacer con nuestros hijos, que van a ser médicos, abogados, ingenieros, profesores, lo que sean, o el oficio que tengan. Dios te va a poner con gente precisa para que digas lo que tengas que decir, porque es la voz del Espíritu que viaja a través de los cielos, baja y se mueve en nuestro corazón y habita en nuestro corazón, para que el Dios que me habita llegue al corazón de aquellos que no le conocen, para que el Dios que me habita habite en otros que aún no conocen el mensaje. Por eso nosotros debemos proclamar el nombre de Jesús. ¿Usted por qué cree que está en esta iglesia? ¿Ha reflexionado en eso? ¿En esta casa de oración? Porque esta iglesia, esta congregación tiene una dirección. Es una iglesia evangelística. Nosotros vamos a seguir proclamando el mensaje del Señor. Vamos a seguir preparándonos, vamos a seguir enviando misioneros, vamos a seguir enviando gente. La iglesia va a seguir funcionando con el poder del Espíritu Santo. No vamos a poder huir del propósito. Quizás muchos quisieron vernos destruir o te quisieron ver destruido. Familiares tuyos a lo mejor. Pero Dios hace las cosas nuevas. Pero le pasó algo a Jonás. Él dijo: este lugar todos se van a volver a Dios. Mi reputación como profeta se acabó. Dios, todos sabían que yo tenía que hablar destrucción y Dios los perdonó. Y dice que todos se vuelven a Dios. Y él sube a un lugar alto y dice que hace una enramada, se pone un poco en la sombra, y él quería esperar que sucediera lo mismo que Sodoma y Gomorra. Él estaba esperando el fuego, a ver si Dios, a lo mejor alguno falta, y estaba esperando que el fuego cayera. Pero Dios tiene algo mayor y mejor para nuestra vida. Y dice que él esperando el juicio de Dios sobre ese lugar, porque él tenía rencor en su corazón, porque eran enemigos de Israel y Dios lo estaba perdonando. Dios estaba perdonando a ese pueblo. Por eso la misión de la iglesia en el mundo entero es predicar a los perdidos, no importa su situación. Asesinos, perdidos, drogadictos, alcohólicos, mentirosos, todos. Por eso yo sé y siento y sentía antes de preparar esta predicación que va a venir un mover tan grande hacia las cárceles, hermanos.
Dios nos va a enviar, no sé cómo lo va a hacer, pastor, pero va a venir un cambio tan radical que aquellos que han sido aún desechados, los nuevos tipos de delitos, aún Dios los puede perdonar. Y Dios va a enviar gente con un ministerio específico a las cárceles. Dios va a enviar gente con una palabra dirigida por el Espíritu para hablar a aquellos que están sumidos ahí en la cárcel. Y hay esperanza para aquellos también que están ahí. Estuve preso y me visitaste, dijo Jesús. Por eso no importa dónde está o cuán grande sea la maldad, porque la Escritura dice: donde abundó el pecado, fue más abundante la gracia. Pero el profeta no lo entendía. Él quería juicio sobre ese lugar. Por eso cuando uno predica, tiene que hacerlo, o va con un mensaje, tiene que hacerlo con amor y misericordia. Porque uno tiene que esperar la restauración de las personas. Uno tiene que esperar que la gente sea salvada, no que se pierda. Uno tiene que esperar que la gente se convierta, no enjuiciarlos, sino decir: vengan, porque Jesús es el único camino, Él es la verdad y la vida. Porque cuando proclamamos, aleluya, aleluya, déselo fuerte al Señor, aleluya. Mire, escuche, dice Jonás capítulo, ya voy terminando, Jonás capítulo 4 verso 2 dice: lloró a Jehová Jonás y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, en mi zona de confort? Por eso me apresuré a escapar, a huir a Tarsis, todo lo contrario de Nínive, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia. Y dice el verso 6 al 8, dice: y el Señor, cuando Él estaba arriba en esa altura, dice que hizo crecer una planta. ¿Lo ha leído usted? Dice que hace crecer una calabacera. ¿Sí? La traducción de la Septuaginta, creo que ahí lo dice, una calabacera, y nosotros la heredamos hacia adelante, perdón, la de San Jerónimo. La heredamos hacia adelante y quedó calabacera, pero al final era otra planta que crece en el lugar que se llama racino. Y cuando crece en ese lugar, dice que crece por la humedad y el sol, y crece muy rápido. Y dice que esa planta creció en la noche y él pudo acurrucarse en el día para que el sol no lo insolara, y en la noche lo cubriera un poco del frío. Y dice que al otro día Dios envía un gusano y se come la planta. Y dice que primero se había puesto alegre: ¡ay, qué rico la planta! Sí, apareció, qué lindo, qué hermoso, que está ahí, que yo me voy a tapar, y que el calor y todo. Pero dice que se enoja de tal manera porque la planta había sido destruida. Y dice así la palabra de Dios, dice: y el Señor Dios hizo una planta que se llama ricino y creció sobre Jonás para hacerle sombra y calmarle, versión PDT dice, para calmarle su mal humor. Y Jonás se puso feliz con esa planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios había dispuesto un gusano que atacara la planta de ricino, y esta dice que se secó. Y cuando salió el sol, Dios envió desde el oriente un viento muy caliente, como el calor del sol que daba directamente sobre la cabeza de Jonás. Y él se sintió a punto de desmayarse, y queriendo morirse, dijo: prefiero morir a tener que vivir así. Hasta el último minuto no entendía que la gracia de Dios es para todos los hombres. Tú puedes tener, yo puedo tener una palabra de Dios, pero si no hay amor en mi corazón por los perdidos, es en vano lo que predico. Porque para alcanzar a los perdidos, para alcanzar a los que no tienen al Señor, y aún para dirigir, para ayudar a otros, hay que tener amor por la gente. Entonces lo que tenemos que pedirle al Señor es un bálsamo de amor.
Señor, dame tal amor por la gente que se pierde, por la gente que está en la iglesia. Dame un amor inentendible. Quiero sentir ese amor por las personas. Ayúdame a entender lo que tú entiendes y sientes y ves. Que Dios nos dé ese sentir en el corazón para sentir un amor profundo por las personas. Todos tenemos una historia de vida. Todos necesitamos en algún momento un abrazo, un afecto, un cariño. La gente que viene a este lugar necesita de Jesús. Necesita ser escuchada. La gente que está en el mundo necesita ser escuchada, abrazada. Y la iglesia del Señor es el mejor lugar para que sea el refugio de aquellos que sufren. Pero muchas veces somos como Jonás. Yo estoy bien, que caiga juicio, no me interesa, tengo trabajo, me va bien, soy feliz, lo que sea. Pero si no hay amor por la gente, es en vano nuestra predicación. ¿Es en vano el llamado de Dios? No es en vano. Pero nosotros tenemos que tener un amor profundo por las personas. Un amor profundo, donde Dios nos puso en nuestro trabajo, por nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas, nuestros jefes, quien sea, también necesitan de Jesús. Y sabe, Dios lo confronta. Y quiero pedir a ver si el Ministerio de Alabanza me puede acompañar. Y Dios le habla a Jonás. Le dice: ¿por qué te enojas tanto? Verso 11 dice: y yo no voy a tener piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No sé si lo puedes poner ahí arriba, Jonás capítulo 4 verso 11, por favor, porque el libro termina así, con una pregunta: ¿cómo yo no voy a tener piedad de una nación, de un lugar, de un pueblo que no tienen idea de lo que pasa en sus vidas, que no saben discernir? ¿Cómo un libro puede terminar así, con una pregunta que nos interpela? El único que fue capaz de responder esa pregunta no fue ningún profeta, fue Jesucristo desde la cruz, que le dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando hay una pregunta que nadie puede responder, en Jesucristo está la respuesta. El Espíritu Santo me decía: por eso no hay respuesta en el Antiguo Testamento a esa pregunta. Es Cristo quien la responde. Es Cristo quien da la respuesta en la salida. Si tú estás buscando la salida, hay un nombre que ha sido proclamado: el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor. Pero que hay un vuelco en la historia. Jonás, no se sabe mucho más de él, pero ese mensaje se fue extinguiendo. Y pasaron los años y Nínive vuelve al pecado. Vuelve y se aleja de Dios. Y tiene que venir el juicio de Dios sobre esa nación, sobre ese pueblo. Y todos son destruidos porque hubo una llama que no se mantuvo encendida. El mensaje tiene una gran responsabilidad: predicar el Evangelio y continuar proclamando el nombre de Jesús, generación por generación. Usted está siendo entrenado, usted va a entrenar a sus hijos, y sus hijos van a entrenar a sus hijos, sus nietos van a ser entrenados, sus generaciones van a ser preparadas para que el nombre de Jesucristo siga siendo proclamado de generación en generación. No para que se pierda una nación, no para que se pierda este país. Chile necesita de gente como usted y como yo. El nombre de Jesús debe ser proclamado en esta nación. Cristo, Rey de esta nación. Cristo es el Rey de Chile. No hay
es un presidente pasajero. Él es el soberano de la tierra. Él está en control de todos nosotros. Póngase de pie. En un aplauso fuerte al Rey. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú estás en medio de nosotros. Tú estás en medio de aquellos que perciben la voz del Espíritu.